Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema de la procrastinación y la motivación. Habíamos mencionado en los programas anteriores no solo la definición, sino también cuáles eran las causas, las características de la procrastinación, y nos habíamos enfocado en definir algunos perfiles que generan las personas que tienden a postergar las cosas. Como ya he mencionado anteriormente, al hablar de procrastinar significa diferir una acción, posponer sin razón, demorar en hacer algo que debo hacer. Podemos decir que la procrastinación es el hábito de posponer las cosas, que tiene implicancias tanto externas como internas. Nos gustan hacer ciertas cosas y aquellas que no nos gustan las tendemos a posponer y a demorar. Habíamos visto cómo hay una diferencia entre procrastinación y pereza, ya que el que pospone las cosas desea trabajar pero se demora. En cambio, el que es perezoso carece de deseos de trabajar y se rehúsa a hacerlo. Pero es importante entender también que postergar una tarea y diferirla no es lo mismo. Existen razones legítimas para diferir una actividad, como puede ser que no sea una principal prioridad, que no sea algo urgente y no importante, que nos va a impedir cumplir con ciertos compromisos previos. Puede ser también una cuestión de prioridades, es decir, quizás sea importante pero no le corresponde a usted hacerlo. Puede quizás poner en riesgo su salud o su descanso, o es demasiado pronto para iniciar, es decir, muchos de estos factores puede generar que uno difiera una tarea intencionalmente, pero no es lo mismo de lo que estamos hablando de postergar o un problema de la procrastinación. Debemos entender que la decisión de actuar puede parecer lo indicado, pero en muchas situaciones, aunque es la tarea correcta, no es el tiempo adecuado. Entonces no es lo mismo postergar que diferir una tarea intencionalmente, y si uno quiere verlo con un ejemplo bíblico puede pensar en el mismo Señor Jesucristo, cuando se demoró en ir a donde estaba y había fallecido Lázaro. Ellas le habían dicho: Señor, he aquí, Lázaro está enfermo. El Señor sabía que su amigo Lázaro estaba muriendo, pero en vez de correr a su lado, él se quedó 2 días más allí en el lugar donde estaba, y Lázaro murió. ¿Por qué se demoró Jesús? ¿Estaba postergando su regreso insensiblemente? Absolutamente no. Aunque se llenó de tristeza por la muerte de su amigo, él sabía que los planes de su Padre Celestial eran que él resucitase a Lázaro. Ese acto ayudaría a los creyentes de todas las edades a creer en el poder sobrenatural de Cristo y a que enfrentaran la muerte sin temor. Él le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es decir, hubo una postergación intencional por un motivo específico. Pero al mismo tiempo quiero que veamos un ejemplo del pueblo de Israel, allí cuando Moisés lo estaba sacando de Egipto, y cómo tenemos un claro caso de procrastinación que les trajo serios problemas. Le invito a que nos traslademos en nuestra mente a este momento, en el cual en forma sobrenatural Dios había salvado a los israelitas del cautiverio. Había enviado 10 plagas tremendas, persuadiendo al faraón para que permita que su pueblo fuera a adorarle. Después Dios dividió el Mar Rojo, más de 2 millones de israelitas pasaron por tierra seca hasta la otra orilla. Cosas portentosas, milagrosas.
En forma sobrenatural, Dios cerró el Mar Rojo, todo el ejército egipcio que perseguía al pueblo de Israel se ahogó cuando las paredes de agua cayeron sobre ellos. Después de observar la forma milagrosa en que Dios proveyó el maná, las codornices, el agua de una peña, todas cosas maravillosas y milagrosas. La pregunta era, ¿pospondría el pueblo de Israel o pospondría usted y yo la obediencia a ese Dios? En forma específica, Dios dio un mandamiento al pueblo de Israel. Les dijo que Él iría adelante, que les daría la tierra prometida. Sin embargo, observemos cómo, cuando Moisés envía a 2 espías a recorrer la tierra para que le trajeran un informe, allí encontramos algunas de las características de la procrastinación, la cual va adoptando muchas formas, pero observe algunas cosas importantes. Aunque el Señor ya les había prometido la victoria, 10 de ellos informaron que sería, y subraye, imposible para los israelitas alcanzar la victoria porque, según ellos, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Además, esa noche todo el pueblo empezó a renegar y a quejarse que es un método indirecto de controlar la situación. Decían, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Entonces, por un lado tenemos una instrucción específica de Dios en la cual debían reconocer la tierra porque Dios ya la había prometido. Sin embargo, estos espías, en primer lugar, dicen que sería imposible por la gente que habitaba allí, y eso hace que el pueblo comience a renegar, a llorar y a querer controlar la situación. Es evidente que estaban confusos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada?, decían ellos. Pero fíjese, de los 12 espías, solo 2, Josué y Caleb, tuvieron la suficiente fe para creer lo que Dios había dicho y recomendaron seguir adelante. Junto con Moisés expresaron su confianza en el Señor. Ahora, como resultado, el pueblo se quejó, sus gritos llegaron a un nivel intolerable. Esto habla de una rebeldía total. Dice que la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A Josué, a Caleb. Desde el principio y durante todo el Éxodo, algunos siguieron siendo perezosos, esperando que Dios cumpliera hasta sus más mínimos deseos. Carecían tanto de visión como de motivación. Estas 5 causas de procrastinación que hacen a un lado lo que Dios manda se entienden mejor cuando vemos que los israelitas creían que podían cumplir con la obra que se puso delante de ellos confiando en sus propias fuerzas. Sintieron temor porque no se centraron en su Señor, en el que era el libertador y redentor. Posteriormente, hasta Josué tuvo que decirles, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces, la procrastinación adopta muchas formas, y así como el pueblo de Israel, en donde encontramos confusión, incapacidad, negligencia, pereza, control, rebeldía, también en nuestra forma de encarar la vida y las cosas que tenemos que hacer, puede tener este elemento que es la procrastinación, postergar para querer hacer las cosas a nuestra manera, en los tiempos nuestros y no en los de Dios. Bueno, le hago una pregunta, porque puede ser que esté cayendo en las trampas de la procrastinación. ¿Qué camino sigue su existencia? La procrastinación es una senda llena de baches, de pozos. No solo lo demoran en su andar, sino que también dañan sus relaciones, como si usted va en su auto por una carretera y esa carretera está llena de pozos, de baches. Su auto va a quedar destruido. De la misma manera, cuando diferimos las cosas podemos afectar el trabajo que estamos tratando de hacer y sacar el aire de nuestras relaciones. Los que posponen sus tareas deben reconocer que causan problemas a otros al igual que a sí mismos. Por eso quizás es bueno detenerse unos minutitos y formularnos algunas preguntas para chequear, para ver si uno es un procrastinador. ¿Espera hasta el último minuto para comenzar un proyecto? ¿Reúne los materiales necesarios para los proyectos pero nunca los comienza? ¿Es su propósito trabajar despacio e ineficientemente? ¿Se resiente ante la sugerencia de los demás para que sea más productivo? ¿Evade su responsabilidad haciendo que los demás se sientan culpables por ello? Bueno, son preguntas para autoevaluarse, para darse cuenta, porque puede ser que
lo que estamos hablando de ser un procrastinador, es decir, una persona que posterga las cosas, sea una realidad en su vida. Todos postergamos algunas cosas periódicamente, pero si esto se convierte en un hábito, usted no se siente bien consigo mismo y se desploma su valor personal. Todos los que postergan las cosas pueden identificarse fácilmente con alguna de las personalidades que en el programa anterior hemos visto, pero simplemente los menciono, y que esto también afecta. Puede ser que usted tenga un perfil perfeccionista, o un perfil temeroso, o sintiéndose inferior, o un perfil en el cual no tiene metas, o el perfil de ser una persona abrumada. Sea cual fuere, necesitamos encontrar una salida para poder entonces lograr el propósito que Dios tiene para su vida. A veces nos excusamos y no nos enfrentamos a la realidad de que algo anda mal y que necesitamos hacer ciertos cambios. Generalmente el procrastinador va postergando y evadiendo aquellas tareas que son las que debe hacer por otras que no son importantes. Se compromete en muchas actividades excepto en las que debe hacer. Una variedad de actividades es más agradable para ellos porque temporalmente disfrazan su frustración. Así evitan la responsabilidad que los presiona. Hasta la obra de Dios puede ser una adicción sustituta para estos artistas evasivos, lo podemos llamar. El evasivo organiza lo de menor importancia en lugar de lo necesario. Realiza tareas triviales en vez de las prioritarias. Pasa demasiado tiempo durmiendo, comiendo, para evitar las tareas vitales, o aún se dedica a nadar o practicar otro deporte, pero no hace los ejercicios que el médico le recomendó. Prefiere responder cartas, llamados telefónicos o correos electrónicos cuando debería atender otras tareas. Mire, ninguna de las actividades que le he mencionado son incorrectas en sí mismas, pero deben ubicarse por prioridades. En ocasiones lo bueno es enemigo de lo mejor. Nuestro Señor Jesucristo presentó este principio en el Sermón del Monte. Recuerda, allí en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Subraye, primeramente, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso me habla de jerarquización o de prioridades. El procrastinador no cumple con las fechas límites con lo que tiene que hacer, pero aún toma la actitud de un mártir. Es decir, los mártires están motivados por su necesidad de sentirse importantes, así que se responsabilizan por multitud de tareas, pero terminan difiriéndolas, sintiendo que todo está contra ellos. A menudo se quejan con todo de que tienen demasiadas cosas que hacer. Nadie parece notarlo y mucho menos reciben ayuda. Se sienten carcomidos por la autocompasión, pero solo hacen intentos fallidos por cumplir la fecha límite. Se desaniman y dan por vencidos con facilidad, pero a pesar de ello se las arreglan para convencer a los demás de que es inevitable que incumplan con su compromiso. Después de todo, dicen, ¿quién puede hacer todo lo que el mártir tiene que realizar? El mártir dice, me interrumpen de continuo, no me dieron suficiente tiempo para terminar la tarea, no tengo lo que necesito para hacer este trabajo, o mis condiciones de trabajo no me ayudan a hacer esta obra, no logro que otros cooperen conmigo. Es decir, esta actitud de mártir la tienen los procrastinadores también. Pero ¿qué otros factores contribuyen a diferir las cosas, a postergar lo que debemos hacer? Por un lado pueden estar los patrones de comportamientos aprendidos. Podemos aprender la disciplina que se requiere para realizar nuestra tarea y también aprender a postergarlas. Esto significa que podemos desaprender el patrón de la procrastinación. Nadie tiene que seguir siendo esclavo de las conductas destructivas. Cualquiera puede cambiar. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Pero además de esto debemos entender que la procrastinación es un problema emocional, como temor al fracaso, baja autoestima, perfeccionismo, etc. Es por eso que debemos aprender a resolver cualquier problema emocional subyacente, porque es inútil enseñar organización o entrenamiento o autodisciplina al procrastinador si antes no se resuelve el problema emocional subyacente. Otra de las causas, aparte de los patrones de comportamientos aprendidos, de la falta de entrenamiento en la autodisciplina, es la falta de capacidad para administrar proyectos.
cuando la persona se siente abrumada por la enormidad de la tarea. No puede ver los componentes individuales que pueden administrarse siguiendo un orden. Entonces ve la tarea como una imposición en vez de esperar a tener la satisfacción de terminar un proyecto. Pero al mismo tiempo también por carecer de la habilidad de administrar el tiempo. Si cuando se realiza un proyecto no se utiliza el tiempo sabiamente, puede surgir un desastre. Esto incluye no calcular correctamente el tiempo que se requiere o no asignar tiempo suficiente para terminar la tarea. O también utilizar mal el tiempo asignado para terminar la tarea o tratar de hacer otras cosas durante el tiempo designado para ella. Entonces, hablamos de por qué los procrastinadores generalmente tienen problemas con las fechas límites, con terminar las cosas, con cumplir. Es porque toma y asume una actitud de mártir, porque tiene patrones de comportamientos aprendidos, porque hay una falta de entrenamiento en la autodisciplina, porque hay una falta de capacidad para administrar los proyectos, o porque carece de la habilidad de administrar el tiempo. ¿Cuántas de estas cosas tenemos que ver en nuestra propia vida? ¿No le parece? Sin importar cuál sea la causa de la procrastinación, si está enraizada en la infancia o no, las personas que constantemente posponen las cosas demuestran una irresponsable falta de entendimiento de lo que son sus obligaciones y de respeto a los sentimientos de los demás. La Biblia dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La Escritura expresa, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Además, dice la Escritura, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando usted sabe lo que debe hacer y no lo hace, debe evitar el peligro de las demoras. Comience por apartar un tiempo a solas. Reflexione sobre 2 o 3 ocasiones en que usted postergó alguna acción. Esos incidentes quizás no fueron importantes para los demás, pero bajo la superficie tuvieron un impacto emocional muy fuerte en usted. ¿Qué fue lo que pospuso o dejó de hacer? ¿Qué provocó que lo pospusiera? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue el resultado de la procrastinación, de la postergación? ¿Quiénes más se vieron afectados por su falta de responsabilidad? ¿Observó algunos patrones de comportamientos repetitivos? Por ejemplo, temió la reacción de alguien, vive en constante temor. Por eso es importante reflexionar y apartar un tiempo, porque esta introspección por sí sola no producirá el cambio, pero podría motivarlo a dar algunos pasos de los que voy a mencionarles y que le pueden ayudar muchísimo. Proverbios 9:9 expresa, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Por eso necesitamos evitar el veneno de la procrastinación. ¿Y cómo hacemos para ir desarrollándonos y cambiando esta tendencia en nuestra vida? En primer lugar, reconozca que la procrastinación es la asesina de la motivación. Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Reconozca que la procrastinación es la asesina de la motivación, pero además hable con Dios y dígale que está cansado de luchar contra el reloj. Pídale sabiduría en el manejo de su tiempo. Además de esto, mantenga una pequeña agenda con todos sus horarios. Escriba todo lo que necesita hacer marcando el día y tiempo exactos en que lo realizará. Además de esto, no invierta demasiado tiempo en las cosas que son insignificantes. Cada día enumere por lo menos las 5 tareas más importantes y realícelas en ese orden. Además, haga una evaluación realista del tiempo que le tomará completar cada proyecto. Luego, usted puede planificar un tiempo adicional para repaso, para interrupciones inesperadas, para demoras, para costos que no había considerado. En sexto lugar, no se sienta culpable si no puede completar todas sus tareas en un día. No puede. Continúe perseverando en hacer lo que sigue, siempre dando prioridad a las cosas más importantes. Además de esto, si no sabe cómo empezar, pídale a un amigo o un consejero que lo ayude. Necesita someter su vida a Cristo, entregarle el control total de su vida y pedirle al Señor que cumpla su promesa de proveer todo lo que necesita a través de su dependencia en Cristo. Todos estos son recursos, pasos para ir obteniendo victoria sobre la procrastinación.
Usted puede vencer la procrastinación. La liberación viene reconociendo con valor lo que provoca que se quede atorado. Después, elimine todas las excusas y aquellos juegos mentales que son la justificación, justamente, que usted practica con usted mismo y con otros. Entonces va a estar listo para controlar su mente y permitir que la gracia de Dios le haga vivir libre de la procrastinación. Qué lindo desafío, ¿no le parece? Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero puede ser también que usted haya logrado obtener victoria sobre la procrastinación y puede ser un vehículo utilizado en las manos de Dios para ayudar a otra persona con este problema. En diferentes épocas de nuestra vida necesitamos una mano amiga que nos ayude. Piense en alguien en quien usted puede ser un instrumento de bendición. Ore por esa persona que tiene el problema de la procrastinación y proponga un plan de rendición de cuentas. Háblele, dígale que está dispuesto a ayudarle en esta área, a ordenar sus prioridades, a ser un compañero de responsabilidades, a conversar con él todos los días acerca de los progresos, de tal manera que puedan reunirse, aunque sea una vez por semana, para hablar sobre esto. Proverbios 27:17 habla que hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Usted puede ser de bendición hacia alguien que está pasando por esta dificultad. Usted puede explicarle cómo Dios suple las necesidades insatisfechas y que Dios puede proveer de la disciplina necesaria para lograr aquellas cosas que hacen falta cambiar. Anímelo a usar un calendario diario, a tomar la decisión de usarlo para ser un buen mayordomo de las cosas y el tiempo que Dios nos da. Enséñele y ayúdele a ordenar las prioridades, a establecer metas similares y agruparlas de esa manera, a limitar el número de opciones para no tener tantas alternativas y tomar decisiones de una manera más concreta. Aún felicítelo por los pequeños logros. Esto es fantástico, ver cómo la persona va creciendo, mejorando, cambiando, y esto es muy estimulante. Y al mismo tiempo reconozca sus propios errores. Sí, usted debe identificarse con las luchas que tiene el procrastinador. Aún le puede decir: recuerdo cuando estaba como tú y las veces que volví a caer en mis antiguos patrones de conducta hasta que finalmente los superé. Identifíquese, reconozca sus propios errores, empatice con la otra persona. Todo esto es muy importante. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría hacer algunas recomendaciones para que los padres motiven a sus hijos y para que eviten caer en la procrastinación. Los padres que toman tiempo para construir una relación amorosa con sus hijos saben que el ánimo y la exhortación abren la puerta a sus tiernos corazones. Por eso Colosenses 3:21 expresa: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por el contrario, usted como padre o madre debe ser una fuente de motivación. Por eso examine sus motivaciones para lograr el cambio. ¿Es para crecimiento personal del niño o porque su comportamiento le afecta a usted de manera negativa? Esté alerta a las necesidades internas de reconocimiento de su hijo en lugar de enfocarse en el comportamiento negativo. Usted debe propiciar un ambiente donde él no se sienta condenado cuando falle. La aceptación no debe basarse en los logros. Debe comunicar la falla de una manera positiva y puede ser un paso hacia el éxito. Aprenda también a dar a su hijo palabras de alabanza y recompensas a lo largo del camino. Admita sus sentimientos, sea abierto y vulnerable ante su hijo, no tenga temor de las lágrimas. Ore para que Dios trabaje activamente en la vida de su hijo. No descuide su propio crecimiento espiritual. Todas estas son recomendaciones para padres que están formando a sus hijos, porque toda la impresión que usted coloque en ese cemento fresco va a quedar marcado en su vida y va a ser de influencia para bien o para mal en sus años posteriores, generando una persona que sufra de la procrastinación o generando una persona que aprende a hacer las cosas en su tiempo conforme a lo que se ha propuesto. Quiero terminar
recordando a cada persona, y especialmente a usted que me está escuchando, que la peor de todas las procrastinaciones es la demora en venir a Jesucristo y recibirle como Salvador. Muchos se justifican diciendo: no estoy listo, lo haré mañana, no es tiempo todavía, pero la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Por eso, más allá de su procrastinación en sus actividades, en el cumplimiento de una agenda, de una vida ordenada, le quiero animar a no seguir postergando la decisión de tener un encuentro con Jesucristo. El propósito de Dios para cada persona es que seamos salvos. Él envió a su Hijo Jesucristo expresándonos su amor para salvarnos, para darnos una vida abundante. Pero también nos habla la palabra de Dios que nuestro problema es el pecado, es vivir independiente de lo establecido por Dios, es hacer nuestra propia voluntad. Y esto genera en una separación completa con Dios, eterna y también diaria. Sin embargo, la provisión de Dios es Jesucristo, quien puede eliminar el castigo del pecado. Él murió en la cruz para pagar personalmente por el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Dice la Biblia que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y esto es maravilloso. Y a nosotros nos toca tomar una decisión, confiar en Jesucristo como nuestro Salvador, renunciar a nuestra propia vida, a nuestros deseos, aceptar la gracia de Dios, entregarle a Jesucristo el control de nuestra vida y seguirle. Y usted lo puede hacer ahora mismo, allí donde está. Puede decirle: Jesucristo, quiero que me perdones de todos mis pecados y me des la entrada a tu presencia. Quiero que perdones tanto tiempo que he postergado esta decisión tan importante y que me ayudes ahora mismo a vivir una vida ordenada, pero teniéndote en mi corazón, manejando mi vida, siendo el centro de mi vida. Si esta es la decisión que ha tomado, nos gustaría saberlo. Pero también vayan unas palabras para usted que es un hijo de Dios y que se ha acostumbrado a tener una vida de procrastinación, de postergación de las cosas importantes y ocupado solamente en las cosas urgentes. Necesita hacer un cambio de fondo. ¿Por qué no va al Señor y le dice: Señor, estoy cansado de manejar mi vida, mis tiempos? Quiero ser una persona sabia, que aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Quiero hacer los cambios de fondo, conforme a tu palabra, para cumplir el propósito tuyo para mi vida, en los tiempos que tú tienes, y para llevar gloria a tu nombre. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.